días. Ponemos de pie y vamos a empezar este culto alabando al Señor. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndonos esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no las podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndonos esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos un pueblo de Dios, el pueblo de Dios, y somos un pueblo especial. Amén. Somos un pueblo escogido, un pueblo llamado para anunciar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y en esta mañana vamos a dedicarle este tiempo a Él, a devoción para Él, por y para Él. Y invito a cualquiera que se sienta libre a tener una oración de alabanza y adoración a Él por lo que Él está haciendo y va a hacer con nuestras vidas y con nuestra iglesia.
notado que esta canción me gusta mucho, la que vamos a cantar ahora, que es Cuando esta iglesia te alaba. La suelo elegir muy a menudo porque estoy convencido de que cuando esta iglesia alaba y exalta al Señor, se desata el poder desde el cielo. Amén. Estoy convencido de ello porque estoy convencido también de que muchos de nosotros hemos vivido alguna experiencia en la que cuando hemos clamado al Señor y hemos alabado al Señor, Él ha respondido y Él siempre responde. Amén. Pues vamos a alabar y a seguir adorando al Señor en esta mañana. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban, su palabra proclaman, desciende tu presencia aquí. Cuando esta iglesia te alaba, tus hijos te alaban, su palabra proclaman, desciende tu presencia aquí. Decimos santo, roca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Decimos santo, roca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban, tu palabra proclaman, desciende tu presencia, desciende tu presencia aquí. Señor, te damos las gracias porque tú respondes a nuestras oraciones. Te damos las gracias porque tú estás aquí presente, Señor, porque tú te glorificas, Señor, cuando tú nos escuchas. Tú te gozas cuando escuchas nuestras palabras de oración, nuestras alabanzas, Señor. Y gracias porque tenemos el privilegio de poder hacerlo libremente, Señor. Te pido que tú rompas barreras en esta mañana, que tú rompas todo aquello que estorbe, todo aquello que dificulte nuestra atención a ti, al único Dios, a nuestro Padre, Señor. Y en esta mañana, Señor, agradecerte todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Aunque a veces no vemos tu mano, Señor, cuando miramos atrás, siempre vemos cómo tú nos has protegido en el camino. Gracias porque tu poder se desata en esta iglesia y se desatará, Señor, en tu poder y en tu mano. Amén, Señor. Vamos a cantar esta canción al Señor como una oración desde lo más profundo de nuestro corazón. Puedes cerrar tus ojos, puedes tenerlos abiertos, puedes, tal como te sientes ahí donde estás, elevar esta canción al Señor, esta oración. Damos honor a ti, damos honor a ti,
gustan mucho los dos primeros versículos del Salmo 16, que dice: amo al Señor porque Él oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído, por tanto le invocaré mientras yo viva. Qué intimidad tan grande con el Señor. Amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas. Lo tiene muy claro, porque a mí ha inclinado su oído, por tanto le invocaré mientras yo viva. Y este es nuestro deseo: honrar al Señor, alabar al Señor y siempre tener esa intimidad con el Señor. La siguiente canción que cantamos es Este es mi deseo. Señor, gracias porque te he podido sentir y te estoy sintiendo ahora mismo aquí con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das fuerzas, Señor, porque con todas nuestras fuerzas queremos alabarte y adorarte a ti, Señor, porque tú mereces todo, Señor. Gracias por mi iglesia, Señor. Gracias por mis hermanos, Padre, por los que estamos aquí alabándote y adorándote juntos y por los que todavía no están aquí, Señor. Bendice a todos mis hermanos, Señor, allá donde estén, Señor,
con sus situaciones personales, situaciones delicadas o menos delicadas. Señor, estate tú con cada uno de ellos, Señor. Que podamos ser una familia donde unos a otros se apoyen, donde podamos honrarte siendo una familia juntos, unidos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. En tu nombre, amén. Buenos días, hermanos. Señor os bendiga. Y qué gozo y qué alegría, ¿no? Que podamos estar juntos, aunque sea de una manera más restrictiva, pero nos vemos, estamos juntos. He terminado mis vacaciones y la verdad es que os he echado de menos. Gracias al Señor, pues ahora tenemos los cultos que se están grabando y que quieras que no, pues podemos sentirnos un poquito más cerca, aunque no nos veamos físicamente. Es insustituible, ¿no? El podernos vernos y poder saludarnos, aunque sea con las restricciones, como bien nos ha recordado nuestro hermano Abraham, y así tiene que ser. Y sabemos que, bueno, aunque nos gustaría que fuera de otra manera, pero que también en este tiempo el Señor se está glorificando. ¿Podemos decir amén? Ah. El Señor obra de todas las formas porque Él está por encima de todas las circunstancias. Las circunstancias están por encima de nosotros, pero el Señor está por encima de las circunstancias. Así que suya es la gloria. Quiero mandaros un fuerte abrazo, un fuerte saludo de la familia pastoral. Nuestro pastor Óscar esta mañana me mandaba un mensaje diciendo que os lo transmitiera. Sé que estarán viendo el culto, así que les saludamos desde aquí y deseamos que puedan disfrutar de esta última semana con su familia allí en Canarias. Y ya pronto estarán entre nosotros, que también tenemos ganas de que puedan estar nuevamente con nosotros. Pues no quiero alargarme más. En esta mañana me gustaría compartir con vosotros un pasaje bien conocido, que conocemos bien en el Evangelio de Juan, capítulo 21, es el único evangelio que refleja este episodio, Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 13. Así que os invito, no sé, no va a salir reflejado, pero voy a leerlo en la versión del 60, que es la que estamos más habituados. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Gloria al Señor. Tengamos una palabra de oración. Gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, que abras nuestros oídos, nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. El episodio que el evangelista Juan está reflejando tiene lugar después de la resurrección del Señor Jesucristo. Y es muy similar a otro que sí que reflejan los evangelios. Podemos recordar Lucas capítulo 5. Lo conocemos también muy bien, ¿verdad? Es la pesca milagrosa. La primera gran pesca milagrosa, porque esta es la segunda gran pesca milagrosa.
En aquella primera gran pesca milagrosa fue un punto de inflexión, determinó un comienzo porque fue el momento en el que tanto Jacobo como Juan como Pedro fueron llamados a seguir a Jesús. Jesús estuvo predicando en la barca, estuvo proclamando la palabra del Señor y después les invitó a echar las redes. Cuando bogaron mar adentro, llenaron de tal manera, eran 2 barcas, las redes que casi se rompían, y entonces Jesús les dijo aquellas palabras: yo os haré pescadores de hombres. Unas palabras que, sin lugar a dudas, resonaron fuertemente en el interior, en el corazón de Pedro, también el de Juan y el de Jacobo, su hermano, y que les llevó a dejar a un lado las redes y seguir al Señor. Este acontecimiento paralelo al que está describiendo aquí en Juan capítulo 21 tuvo lugar 3 años antes, tan solo 3 años antes. Y nos damos cuenta como en aquel momento el apóstol Pedro se llenó de tanta ilusión, de tanta fuerza, de tanta energía, de tanto deseo de seguir al Maestro, que no le importó dejar todas las cosas, e ir por él donde fuera, y dormir donde fuese, y como fuese, y aún no comer, le daba igual. Porque Pedro tenía ese corazón ardoroso, ¿verdad? Y porque las palabras del Señor lo habían llenado de tal manera, ese ardor, ese deseo, ¿no? Por poder ser como su maestro, que eso lo llenaba todo, absolutamente todo. Ahora, este nuevo Pedro, el Pedro que nos encontramos en este episodio que describe Juan 21, es un Pedro bien distinto de aquel primero. Porque lo último que ha acontecido en su vida, el último momento que tuvo lugar de encuentro con su Señor, lo describe en Lucas 22, 57, lo recordamos, fue su negación, la negación al Señor Jesucristo. Y Pedro, que había prometido que nunca le dejaría, que iría con él hasta la muerte, en ese momento le niega, y no una ni 2, sino hasta 3 veces niega a su Señor. Y estando ahí en el patio de la casa del sumo sacerdote, habiendo negado por 3ª vez al Señor, dice la palabra que vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de aquella palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y dice en Lucas 22, 62, que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. El mundo se le vino encima a nuestro amado Pedro, ¿verdad? Porque él amaba de corazón al Señor. Porque él se había comprometido con sinceridad. No era como Judas, que era un poco hipócrita, ¿verdad? Él de corazón le había dicho al Señor: Señor, te seguiré. Señor, aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Señor, hasta la muerte iré contigo. Y él lo había dicho de corazón, honestamente, lo había dejado todo por seguir al Señor. Era el que llenaba todo en su vida. Y se daba cuenta cómo había fracasado, le había fallado a su Señor, y lloró amargamente. Pero Pedro, muy al contrario que Judas, no opta por suicidarse, sino que él sabe en quién ha creído. Porque como dijo en Mateo 16, 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor. Esto es importante, hermanos y hermanas, porque tu vida y mi vida, sin duda, están jalonadas de momentos de frustración, de momentos de fracaso, de momentos en que le fallamos al Señor, de momentos en que perdemos la visión, perdemos la fuerza, el vigor, perdemos ese ímpetu, ese ánimo, ¿verdad? Ese objetivo que el Señor, ese propósito que ha derramado en nuestras vidas. Y como Pedro, tantas veces podemos sentirnos fracasados. Podemos sentirnos acabados. Podemos sentir que no valemos nada y que no podemos nada y que no servimos para nada y que ya no podemos ser aceptados delante de Él. Pero sabiendo en quién hemos creído como Pedro, hay esperanza, gloria a Él. El fin de Judas fue el suicidio, desesperado. Pero no así el fin de Pedro.
Es verdad que Pedro se sentía totalmente desolado. Y en ese momento, lo único que se le ocurre y lo único que le pasa por la cabeza, después de todos los acontecimientos que habían venido y de ver cómo el Señor Jesucristo había sido puesto en aquel madero, es simplemente volver a su barca, volver a sus redes, volver a su mar de Galilea y salir a hacer lo único que él sabía hacer antes de conocer al Señor Jesucristo, que era pescar. Y ahí lo encontramos, pescando en aquello que él sabía hacer. Recuerdo, cuando era pequeño, me gustaba mucho leer y devoraba los libros de las biografías de los grandes personajes cristianos que han habido a lo largo, grandes evangelistas, a lo largo de la historia, sobre todo a partir de la Reforma Protestante. Me encantaba leer a Jorge Miller, me encantaba leer Juan Wesley, me encantaba leer de Moody, de Spurgeon, de Charles Finney, de tantos y tantos grandes personajes. Pero a medida que leía estos libros, que todavía los tengo, pues había un sentimiento de frustración dentro de mí, porque me daba cuenta que yo jamás podría ser como ellos, porque estos libros tienen la tendencia, por desgracia, de reflejar únicamente los aspectos positivos, y a veces quizás demasiado amplificados, ¿no? Excesivamente amplificados, de tal forma que cuando nos acercamos y leemos la biografía de estos personajes, nos sentimos más pequeños que pulgas, más pequeños que hormigas, porque digo, caray, ojalá yo fuera ojalá fuera como Juan Wesley, ¿no? Ojalá fuera como Hudson Taylor, ¿no? O como Guillermo Carey, y ojalá tuviera ese vigor para ir y ser misionero y evangelizar y no me importarme nada y aprenderme tantas lenguas, ojalá, ¿no? Y a pesar de las enfermedades y las dificultades. Pero, ¿sabes una cosa? Puede ser que ese sentimiento venga a veces a nuestras vidas, pero hay otro libro de biografías de grandes cristianos, que es la Biblia. Y aquí, gracias al Señor, nos refleja a los personajes tal y como eran, con sus victorias, pero también con sus fracasos. Y Pedro no se escapaba de ellos. Y el número uno en estos temas fue Jacob, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque Jacob, más que él fracasó y más que él hizo cosas que no debía, yo creo que no hay otro personaje en toda la Biblia, pero él, ¿verdad? Como Pedro también en su corazón, amaba al Señor, tuvo ese encuentro con el Señor. Lo que te quiero decir en esta mañana es que puede ser que hayas perdido ese fuego, ese ímpetu, puede ser que hayas perdido esa visión, esa inocencia a veces por seguir al Señor, o por adquirir, o por lograr, o por seguir. No importa qué edad tengas, no tienes que ser un joven, no tienes que ser de mediana edad ni adulto. Cualquiera de nosotros puede ser que hayamos perdido quizás oportunidades que Dios nos ha dado a lo largo de nuestra vida para ser efectivos y propósitos que el Señor tiene. Pero lo que el Señor viene a decirnos, como vino a decirle a Pedro aquella mañana en el lago de Genesaret, es que Él viene a renovar nuestras vidas, a renovar nuestra visión. Y cuando Él nos ha dicho que somos pescadores de hombres, Él no se ha arrepentido de que seamos pescadores de hombres, porque tú y yo seguimos contando en los propósitos del Señor. Y porque Él sigue teniendo propósitos en tu vida y en mi vida, aunque nos sintamos fracasados. A lo mejor son de otra manera, pero Él sigue teniendo, y Él sigue viniendo con palabras de ánimo y de restauración. Ahora, hay una pauta que Él siguió con aquellos hombres que estaban en la barca. Y es la pauta que seguramente el Señor está siguiendo en tu vida y en mi vida cuando nos sentimos fracasados y cuando nos sentimos como hundidos, como sin ilusión y sin visión en el Señor. Lo primero que hizo y lo primero que hace el Señor es que se presenta en el momento oportuno. Dice la versión que hemos leído que cuando amanecía, versículo 4 del capítulo 21. La Nueva Versión Internacional dice cuando despuntaba el alba. Bueno, está claro que era cuando ya empezaba a salir el sol, ¿verdad? Y después de toda una noche habiendo trabajado y habiendo pescado. Es decir, el Señor no vino a ellos, no se les apareció al comienzo de la noche cuando estaban empezando a pescar, tampoco a mitad de la noche. Él lo hizo justo al final,
cuando las fuerzas de aquellos adiestrados pescadores estaban totalmente agotadas, cuando no había energía, cuando no había absolutamente ningún tipo de fuerza ya en sus manos ni en sus brazos, porque habían estado luchando toda la noche. Nos recuerda a ese otro pasaje cuando intentaban cruzar el mar de Galilea, el mismo lago en el que estaban ahora pescando, y cuando tras 9 horas de estar luchando contra el viento y las olas, se les apareció Jesús y pensaban que era un fantasma. Ellos estaban exhaustos. Y es verdad que el Señor viene en el momento adecuado a tu vida y a mi vida, y es verdad que tú y yo seguramente tenemos otra percepción de cuando el Señor tendría que aparecer y tendría que obrar en tu vida y en mi vida. Seguramente tú y yo somos impacientes, o tú y yo tenemos nuestros propios planes, nuestros propios modelos de vida, tenemos nuestra planificación y nuestros pensamientos, pero sabes que el Señor viene a romper absolutamente nuestros esquemas. Porque nuestros esquemas no encajan con los esquemas de Dios. Lo primero que tiene que hacer Él es romper absolutamente en nosotros cualquier concepto erróneo, cualquier concepto que se basa en nosotros mismos, en nuestros propios esfuerzos o nuestros propios valores, para que seamos capaces de reconocer que es Él en nosotros y no somos nosotros mismos. Así que Él viene cuando ya no podemos más. En el momento adecuado, de la manera adecuada. Vino cuando ellos decían, ya no hay nada que hacer. Ni siquiera lo que sabemos hacer podemos hacer. Porque hemos fracasado como pescadores de hombres. Pedro podía pensar, he fracasado también como pescador de peces. ¿Qué esperanza me queda? ¡Qué ilusión! Ya no tengo nada. Esos son los pensamientos negativos que el enemigo pone en nuestras mentes tantas veces, ¿verdad? Mira, no solamente esto, sino que además aquello. Y no solamente esto, sino además aquello y aquello. ¿Dónde está Dios? En esta circunstancia que tú estás viviendo. ¿Dónde está el Señor? Él se ha olvidado de ti porque tú le has dado la espalda a Dios. Y este es el acusador del que habla Juan, ¿verdad? El acusador que viene y que señala nuestras vidas. Dios ya no es propicio a ti, tú ya no eres de valor delante de Dios porque tú le has dado la espalda, porque tú tenías unos propósitos que fallaste delante de Dios o porque Él te invitó a poder dar un paso de valor, de valentía, o quizás tú has relajado en tu vida, te has relajado de tal manera que ahora mismo ya no cuentas para Dios. Pero esto no es lo que la palabra del Señor nos dice. En absoluto. Él dice en Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. Gloria a su nombre. Y sabemos que lo que Él dice es verdad. Y sabemos que Él prometió, he aquí, estaré con vosotros todos los días, todo tiempo, hasta el fin del mundo. ¿Sabes? Dios tiene un kairos para tu vida que no coincide con tu cronos. Dios tiene sus pautas, sus tiempos, sus momentos que no son como los nuestros. Y el que no sean como los nuestros no significa en absoluto que Él no nos ame y que no seamos importantes delante de Él, sino todo lo contrario, porque nos ama, nos trata como nos conviene, no como creemos que nos conviene. Así que Él viene, esa es la buena noticia, Él aparece, claro que sí, Él entra en escena, pero en el momento oportuno. Segundo punto, Él nos hace conscientes de nuestra condición. Porque Jesús, cuando se acercó a ellos y vino a la orilla, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Esta fue la pregunta que lanzó a aquellos hombres que estaban en la barca, exhaustos después de toda una noche intentando pescar. Él viene y les confronta y les pregunta, ¿qué tenéis vosotros en la barca? ¿Qué tenéis en vuestra barca? ¿Qué podéis ofrecerme? Ahora, esto es lo que el Señor hace. Él viene y Él no viene y dice, mira, aquí vengo, ¿no?
Soy como ese mago que se frota la lámpara, pídeme los deseos que tú quieras, que yo te voy a dar, ¿verdad? Eso para el cuento de Alibaba y todo esto está muy bien, pero no es así. Él viene y nos confronta y nos pregunta, porque su propósito es hacernos conscientes de nuestra condición. ¿Sabes por qué? Porque el estar alejados de Dios lo que hace es que nuestra mente y nuestros pensamientos sean unos pensamientos totalmente apartados de lo que es el propósito de Dios. Porque se han llenado de tantas mentiras y se han llenado de tantas afirmaciones que no son correctas, que necesitamos que sea la palabra de Dios y sea el Señor confrontándonos, examinándonos a nosotros mismos con la palabra de Dios, los que realmente pongan orden en nuestras vidas. Y Él pregunta, ¿qué tenéis? ¿Tenéis algo para darme de comer? Ahora Él viene y nos pregunta, ¿cómo está tu vida? Explícame cómo te encuentras, cómo te sientes. Explícame qué has sacado de toda esta experiencia que has hecho por tu cuenta, yendo a pescar por tu cuenta, invitando a los discípulos a pescar. Explícame, Pedro, qué es lo que tienes. ¿Puedes darme algo? ¿Qué beneficio hay? Y estas preguntas del Señor nos invitan a reflexionar. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Señor, ¿realmente qué hay en mi vida? ¿Qué valores son los que imperan en mí? ¿Qué principios? Realmente, oh Dios, ¿cuán importante eres tú en mí? Realmente, Señor, ¿qué importancia tiene tu palabra? ¿Tienes tú en mí? Es importante reconocer, hermanos. Es importante delante de Dios ser honestos. Lo fue el apóstol Pablo. Él hizo todo un ejercicio de honestidad. Cuando en Romanos capítulo 7, versículo 19, abre su corazón y está hablando a las iglesias y está hablando a la iglesia de Roma y les dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora podríamos decir, este gran apóstol Pablo, ¿cómo puede ser que haga esta afirmación y desnude su corazón delante de todos? Y sea delante de todos honesto y diga, es que realmente estoy fracasando y estoy fallándole a Dios. Porque no estoy cumpliendo los propósitos tal y como el Señor quiere que lo haga. Qué importante es esto, hermanos. Que lleguemos al punto en que digamos, Señor, mira, mi barca está vacía. No tengo nada con mis propias fuerzas. No he conseguido nada. Con mis prioridades he fracasado, con mis ideas me he chocado, me he accidentado, no he conseguido, Señor, nada. Sin ti no soy capaz. Mi barca está vacía. El apóstol Pablo, en otro ejercicio de honestidad a la iglesia de Corintios, les dijo, comentando sobre el aguijón, conocemos 2 Corintios 12. El Señor me ha dicho, Pablo, bástate mi gracia. Te quiero débil, Pablo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si tú no eres débil, no podrás ver mi gloria. Wow, nos gustaría que fuera distinto lo que el Señor nos dijera, ¿no? Nos gustaría que el Señor viniera, nos diera palmaditas en la espalda y dijera, realmente eres muy talentosa, muy talentoso, realmente es que como tú tengo pocos, ¿eh? Realmente has hecho has tenido una vida, una trayectoria, pero no es esto. El Señor viene y dice, bástate mi gracia. Quiero verte débil porque quiero ver que dependes de mí y no de tus propias fuerzas. Y Pablo lo reconoció, porque de esta manera, dice él, reposará sobre mí el poder de Cristo. Dios no puede obrar si no reconocemos delante de Él nuestro fracaso y nos arrepentimos. Tercer punto, Él nos desafía con su palabra de autoridad. Después de este ejercicio de honestidad,
después de haber reconocido que por sus propios medios no eran capaces de haber pescado nada, y no sabiendo que era el Señor Jesús, dice el verso 6, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces, nada más y nada menos que 153 grandes peces. Tremendo, ¿verdad? No la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ahora, te voy a decir algo, si deseas hacer la voluntad de Dios, prepárate a ser desafiado por el Señor. El Señor les desafió. Primero les confrontó. ¿Qué tenéis? Segundo les desafió. Ahora echad la red. La palabra de autoridad del Señor, echadla a la derecha de la barca. El Señor nos desafía. Tu vida y mi vida. ¿Para qué? Nos desafía constantemente, nos prueba constantemente para que seamos transformados, para que crezcamos, para que seamos como Él. Si no hubiera desafíos en tu vida y en mi vida, tú y yo nunca creceríamos. Nunca podríamos ser como Cristo. Nunca podríamos encontrar las bendiciones y la gloria de su gracia. Nos quedaríamos siempre como enanitos espirituales, con las migajas de lo que un día nos dijeron del Evangelio, y estaríamos siempre hablando de lo mismo y pensando en lo mismo, pero no habría un desarrollo y un crecimiento en nuestra vida. Entonces, si queremos realmente recuperar esa intimidad, recuperar ese fuego y recuperar esa energía y recuperar esas promesas del Señor, preparémonos para ser desafiados. Y el desafío del Señor es lo más maravilloso que hay. Aquella palabra que con la que el Señor les desafió, echad la red a la derecha de la barca, era idéntica. Aquella otra de Lucas capítulo 5, de la pesca milagrosa, cuando les dijo, echad la red. En aquella ocasión le obedecieron. Eran 2 barcas y las redes casi se rompían por la gran cantidad de peces que había. Y allí, en aquella ocasión, se encontraba Juan, se encontraba Jacobo y también se encontraba Pedro. Así que ellos podían recordar cómo en aquella ocasión la palabra de autoridad del Señor obró el milagro. También ahora podían recordar, podían saber que eso no era normal. Y fue Juan el que enseguida pensó y dijo, es el Señor, no puede ser otro, tiene que ser el Señor. Porque Él nos ha mandado la palabra de autoridad, hemos obedecido y el resultado ha sido un milagro, similar a aquel milagro que sucedió hace 3 años. Es el Señor, no puede ser otro el que obre. Qué importante es esto. Cuando Dios obra el milagro en nuestras vidas, seamos capaces de reconocerle a Él, de atribuirle a Él los méritos, de poder agradecerle a Él, de poder inclinarnos delante de Él, de poder humillarnos delante de Él, de poder quebrantarnos delante de Él y decir, Señor, tú eres y no somos nosotros. Ahora la palabra de desafío, de autoridad. Puedes decir, es que esta palabra yo no la escucho en mi vida. Es que ellos escucharon, pero sabes, ellos no sabían que era el Señor. Sería muy fácil si un ángel viniera aquí en medio, ¿verdad? Y nos dijera, y aún así nos dice la palabra que no creamos, aquello que no esté en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Pero en eso consiste, el Señor constantemente está lanzando un desafío a tu vida y a mi vida. Y seguramente no le estamos escuchando, o no le estamos escuchando como debiéramos escucharle. Seguramente estamos distraídos en otras cosas, o esperamos que nos hable de otra manera, no lo sé. Pero lo que está claro es que Dios te está desafiando cada día. Echa las redes. Porque le importas y porque yo le importo. Ahora, preguntémosle al Señor, Señor, ¿en qué me estás desafiando? ¿Cómo es tu desafío?
¿De qué manera, oh Dios? ¿Qué me estás pidiendo, Señor? Y yo no te estoy dando. ¿Qué deseas, oh Dios, que haga en base a tu palabra, en obediencia a ti? ¿Qué quieres, Señor, que haga? Porque cuando buscamos a Dios de esa manera sencilla, pero con un corazón abierto, Señor, realmente, ¿qué me estás pidiendo? Porque aunque sea imposible, en fe, en tu palabra lo haré. Eso es obediencia. El Señor, sin duda, lo va a revelar a tu vida. Ellos, en la palabra de autoridad del Señor, echaron las redes. La red fue llena de peces. Y hay un cuarto punto de la manera en que Dios nos restaura y viene a nuestro encuentro. Él les dijo: hijitos, tenéis algo de comer. Les trató con ternura y nos trata con ternura. La última vez que Pedro tuvo el encuentro con el Señor, Pedro, la última palabra fue Mateo 26, 72. No conozco a ese hombre. Eso fue lo que dijo Pedro. Era la última vez. Después de decir esa palabra, no conozco a ese hombre, Jesús se dio la vuelta, le miró. La última vez que Jesús se dirigió a Pedro fue sin palabras, fue con su mirada. Cuánto desagradecimiento por parte de Pedro, ¿no? Nadie podría esperar que el Señor le recibiera con ternura, pero el Señor nos recibe con ternura. Cuando en nuestro corazón hay disposición realmente, disposición a agradarle, hay obediencia a su palabra de autoridad, entonces sabes que el Señor te va a recibir con ternura. Hijitos, les dice, como se dirige un padre a sus hijos, como se dirigió aquel padre de la parábola del hijo pródigo, recordamos, Lucas capítulo 15, y cuando aquel muchacho que había recuperado la parte de su herencia, fue a un país lejano, gastó todo, absolutamente toda su herencia, y finalmente, tras haberlo gastado todo, él pensó: volveré a casa de mi padre, pero no puedo volver como un hijo, tengo que volver como un jornalero. Eso es lo que pensamos en nuestros fracasos. No puedo volver a ser aceptado por Dios. No puedo volver a ser amado por Dios. Y aquel joven emprendió el camino de regreso a casa de su padre, convencido de que ya no iba a ser más un hijo, sino que sí era aceptado, si acaso era aceptado, porque su padre era un hombre bueno, lo sería como un jornalero. Cuando el padre lo vio de lejos, el padre seguía amando a su hijo como un hijo y no como un jornalero. No importa qué fracasos ni lo que hayamos dicho, Pedro dijo: no conozco a ese hombre. Traicionó al Señor. Tú y yo le traicionamos también. Y no importa que tú y yo nos sintamos como despreciables delante de Dios, Él sigue viéndonos como a hijos amados. Él ha dado todo por ti y todo por mí. Y sigue su corazón latiendo tiernamente por cada uno de nosotros. Hijitos, tenéis algo de comer. Hijitos. Y cuando ellos vienen a la orilla, Él les tiene preparadas unas brasas, un pescado y pan. Porque cuando vamos al Señor, Él no nos recibe vacío. Él siempre tiene algo preparado para recibirnos. Como aquel padre hizo fiesta por su hijo recuperado, Jesús les estaba diciendo: mirad, yo preparo el alimento para tu vida, para fortalecerte, como al profeta Elías le dio de comer y entonces pudo caminar hasta Horeb. Él dice: mira, yo vengo a fortalecerte y vengo a olvidarme y vengo a restaurarte
y aquello que te dije, que tú eras pescador de hombres, lo reafirmo en este día, porque tú eres aquel a quien yo amo, por el cual fui clavado en la cruz del Calvario. Te amo, Pedro. Come. Te amo. Y cuando experimentamos la misericordia y el perdón de Dios en esa manera, tú y yo somos transformados. Porque nos damos cuenta que no se basa en nosotros ni en nuestros méritos. Que la vida y la vida cristiana es una vida de aprendizaje en el que, por desgracia, tropezamos, fracasamos y caemos. Porque ninguno somos perfectos, porque ninguno somos lo mejor que hay. Somos vasos de barro, llenos de porosidades, que el Señor ama y trata de una manera tan grande. Gloria a su nombre. Este episodio que sucedió después de la resurrección fue clave en la vida de Pedro. Nunca más leemos en los evangelios que Pedro volviera a coger su barca. Lo que él hizo el día de Pentecostés fue subirse en otra barca. Delante de miles de personas, proclamó con valentía que Cristo es el Hijo de Dios viviente. Y que en Él hay redención, y que en Él hay salvación. Y Pedro lo pudo hacer, porque él tuvo ese encuentro. En su fracaso aceptó el perdón, aceptó la restauración, y porque confió, no en sus habilidades, sino en el poder del Señor, en sus debilidades. Hermano, hermana, en esta mañana, la palabra que tenía en mi corazón y que tengo es transmitir esto. No es fácil, no es sencilla la vida cristiana. Fracasamos, somos débiles, somos imperfectos, ¿verdad? Pero nos amamos. El Señor nos ama. Hay esperanza. Hay un trato de Dios con tu vida. Él no ha acabado el trato en tu vida, ni en mi vida. Él sigue. Gloria a su nombre. Así que desechemos las mentiras del enemigo y con fuerza afirmémonos en su palabra, en su amor y su misericordia. Estas son las pautas que el Señor siguió. Se presentó y se presenta en el momento adecuado. Nos confronta para llevarnos al arrepentimiento, para llevarnos al crecimiento. Nos desafía con su palabra de autoridad y nos trata con cariño, con ternura y con afecto. Entonces, el mayor milagro que logra no son 153 peces. El mayor milagro que logra es la transformación, la restauración de nuestras vidas. Que el Señor os bendiga. Señor, te damos las gracias en esta mañana, porque tú eres ese Dios que nos ama, lleno de misericordia, lleno de nuevas oportunidades, con un trato tan especial, tan exquisito con nosotros, que no lo merecemos en absoluto, Señor. Señor, somos seres débiles, te fallamos. ¿Cuántas veces te fallamos, Señor? Señor, tú vienes al encuentro de nuestras vidas como ese Padre de amor, porque nos amas, Padre. Porque tus propósitos no se han terminado, porque nos ves como a Jesucristo, Señor. Gracias te damos en esta mañana y te bendecimos, Padre. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, por nuestras debilidades que nos llevan a tus fortalezas, Padre. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Somos el pueblo de Dios. Somos
pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Y Señor, te damos muchas gracias porque podemos ofrendarte lo que es tuyo, Señor. Porque todo es tuyo y de lo tuyo te damos, como dices en tu palabra, Señor. Gracias porque no nos falta nada, Señor. Tú eres lo principal en nuestra vida, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por la predicación de hoy, porque rompe barreras, Señor, y nos ayuda y nos impulsa con tu amor a seguir adelante, Señor. A estar disponibles con humildad a ti, Señor. Señor, obra en nuestras vidas, Señor. Que podamos ser herramientas útiles en tus manos, Señor. Señor, restáuranos cuando estemos hundidos, Señor. Levántanos, Señor, cuando no podamos más, Señor. Y gracias porque así lo haces, Señor. En tu nombre, una bendición especial para esta iglesia, Señor. Amén.